Señor te enseña una cosa esta noche, una cosa que tú puedas sacar sobre este personaje bíblico que vamos a estar mirando en esta noche. Los miércoles estamos hablando sobre qué podemos aprender de personajes bíblicos en la Biblia. ¿Qué nosotros podemos aprender o aplicar lo malo y lo bueno de estas personas? Obviamente nosotros estamos mirando diferentes pasajes de Pablo, donde Pablo dice que le imitéis a él, porque él imita a quién, a Cristo. Y nosotros debemos tener esa misma actitud, ese mismo deseo, que nosotros debemos imitar a quién, al Señor, ¿verdad? Y que otros puedan mirar a nuestra vida y decir, yo quiero seguir a ellos, porque ellos siguen a Dios. Y debemos tener ese testimonio sobre nuestra familia y amigos, los que están alrededor de nosotros. Cuando empezamos, miramos algunos versículos sobre Pablo. Uno de ellos fue 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, que dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y ahí Pablo está hablando a la iglesia de Corintios sobre imitando a Pablo. Y vemos en estos diferentes pasajes que Pablo está hablando a las iglesias y le dice lo mismo a cada iglesia. Dice, sed imitadores de mí, porque yo imito a Cristo. No solamente se lo dijo a Corintios, ¿verdad? Se lo dijo, vamos a ver las otras iglesias. No solamente en 1 Corintios, estamos repasando ahora algunos pasajes de Pablo, para que no se olviden. También miramos 1 Corintios capítulo 4, versículo 16, que dice, por tanto, os ruego que me imitéis. Ahí vemos que Pablo dice lo mismo sobre imitando su vida. Después llegamos a Filipenses, donde Pablo habla a la iglesia de Filipos, en capítulo 3, versículo 17, y dice, hermanos, hablando a los cristianos, sed imitadores de mí. Y después no solamente dice eso a la iglesia, dice también, y mirar a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y esta noche queremos ver otro pasaje antes que llegamos a nuestro personaje bíblico, y es en Efesios capítulo 5, versículo 1. Y vamos allá en esta noche, Efesios capítulo 5, versículo 1. Ya lo mencioné la semana pasada, también era uno de los versículos de memoria que nosotros usamos una de las semanas. Pero aquí ahora Pablo le dice a la iglesia de Efeso, en Efesios capítulo 5, versículo 1, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Aquí vemos la diferencia. ¿Qué es la diferencia en este versículo comparado a los otros tres versículos? ¿Qué es la diferencia? No dice imite a mí, que va directamente. Dice imitadores de Dios como hijos amados. Vamos a orar antes que seguimos con este versículo. Señor, te pedimos en estos momentos que pudimos enfocarnos en la palabra, que pudimos tener nuestras mentes y corazones abiertos a lo que tú tienes para nosotros esta noche. Que nosotros pudimos agarrar una cosa de tu palabra y a usarlo, aplicarlo, y que pudimos animarlo sobre esos versículos en el nombre de Jesús. Amén. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Cuando vemos este versículo, la palabra pues, en este versículo, conecta esta exhortación en capítulo 5, versículo 1, con lo que Pablo dijo en el capítulo anterior, en capítulo 4, versículo 17 al versículo 32. No hay ningún cambio en tema. Eso sí, obviamente sabemos que los capítulos y los versículos no fue inspirado. Cuando ellos pusieron todo junto, habían capítulos que combinaban y capítulos que seguían, la historia seguían.
Y aquí en capítulo 5, versículo 1, también sigue la misma tema que Pablo habló en capítulo 4. Por ejemplo, en versículo 17 a versículo 22, estamos hablando en Efesios capítulo 4, para mirar el contexto del pasaje de capítulo 5. En versículo 17 a 22, habla sobre sacando el viejo hombre. Por ejemplo, versículo 17 dice que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pablo llama a los que no conocen a Jesucristo como gentiles. Pablo dice, no vive su vida como las personas que no conocen a Jesucristo, porque ellos andan en la vanidad de su mente. Vanidad de su mente es andando en orgullo o creyendo que es superior de otra persona, teniendo tu mente vacío, sin inteligencia, siguiendo los deseos de ellos mismos y no de Dios. Cuando Pablo habla sobre vanidad de su mente. Pero en ese pasaje no solamente vemos el viejo hombre, sacando el viejo hombre en esos versículos, pero también en versículo 23 al versículo 29 del capítulo 4, habla sobre poniendo el nuevo hombre. No solamente sacando el viejo hombre, pero poniendo el nuevo hombre. Por ejemplo, versículo 23 y el versículo 24 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, fuimos renovados en el espíritu de vuestra mente. Y nosotros abandonamos la vida vieja, la vida antes de nuestra salvación con Satanás, y ahora vivimos una vida con Dios, a ese momento que recibimos a Jesucristo. También nosotros debemos renovar nuestra mente todos los días, porque necesitamos nueva fuerza de Dios. ¿Cuántos necesitan nueva fuerza de Dios todos los días? Todo, yo, cada persona. Es como nosotros nos vamos a dormir para recibir nueva fuerza en la mañana. Hay algunos que se levantan con menos fuerza, algunos se levantan más cansados, pero nosotros vamos a dormir con el propósito de levantarnos con nueva fuerza. Y espiritualmente nosotros deseamos a renovar nuestra mente cada día. Y el Espíritu Santo que vive en nosotros le ayuda a nosotros a renovar nuestra mente. Por eso yo siempre doy gracias al Señor que el Espíritu Santo vive en mí, ayudándome en esos tiempos. Y Pablo dice, no solamente ser renovado en el espíritu de vuestra mente, pero ponerse el nuevo hombre, como en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Vamos allá un momento. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasarán, o pasaron. Qué bueno que pasaron, las cosas viejas. He aquí todas son hechas nuevas. Qué bueno que a ese tiempo que recibimos a Jesucristo, fuimos nueva criatura. Todo lo viejo es del pasado. Después Pablo dice que ese nuevo hombre es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. No solamente vemos el viejo hombre en capítulo 4 y el nuevo hombre, pero
El capítulo termina, versículos 30 y 33, 30 y 32, hablando sobre no poniendo triste al Espíritu Santo, como versículo 30 de nuestro texto en Efesios, capítulo 4, versículo 30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Qué bueno esa palabra sellados, ¿verdad? Eso es la seguridad de nuestra salvación. Somos sellados hasta el día que Dios venga otra vez. So, llegamos a nuestro texto, capítulo 5, versículo 1, y vemos que conecta con el capítulo 4. Después de todo eso, nuevo hombre, viejo hombre, Espíritu Santo, dice, sed pues imitadores. Ya sabemos que imitadores, la palabra imitadores, significa una persona que imita a otro o otra cosa. Y debemos imitar a Dios en nuestras acciones, nuestras palabras y en nuestro amor a otros. Después Pablo dice, como hijos amados, como un hijo imita o sigue el ejemplo de su papá, nosotros debemos seguir a nuestro Señor Jesucristo. Un gran ejemplo de imitar a Dios es el versículo 2, aquí en nuestro pasaje. Capítulo 5, versículo 2, podemos coger el ejemplo de imitar. Dice, y andar en amor. Nosotros podemos imitar al Señor por andando en el amor, porque dice, como también Cristo nos amó. Y debemos tener ese mismo amor. Mira lo que Jesús dice de sus hijos amados en Mateo capítulo 5, versículos 44 y 45. Cuando habla sobre los hijos amados que Pablo usó ahí en ese versículo 1. Mateo capítulo 5, versículos 44 a 45. Otra vez, como todos los miércoles, esto es una prueba para ustedes, a ver si saben dónde están los libros en la Biblia, a ver qué rápido puedan llegar a esos libros. Y porque los miércoles siempre miramos unos cuantos versículos para probar todo lo que estamos hablando. Mateo capítulo 5, versículo 44, 45 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os que persiguen, para que seas hijos. Ahí estamos viendo el pasaje o la palabra hijos, para que seas hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a ir con ese pensamiento. Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14 dice, hablando sobre siendo hijos de Dios, que Pablo dijo en capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Déjame leer un pasaje más, no tiene que ir a Gálatas capítulo 3, versículo 26. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Nosotros cristianos necesitamos imitar a Dios. ¿Quién quiere imitar a Dios esta noche? Amén. No la gente imita a nosotros, pero nosotros imitar al Señor Jesucristo. Ahora vamos a nuestro personaje bíblico de esta noche. La semana pasada hablamos sobre Juan el Bautista y aprendemos que creyendo con todo tu corazón en Jesucristo es posible.
y aprendemos que necesitamos a mantenernos firmes en nuestra fe cuando hablamos sobre Juan el Bautista. Aprendemos que cualquier persona puede ser un testimonio fuerte y serio para el Señor. Y sabemos que Juan el Bautista tenía un mensaje y él no tenía miedo para compartir ese mensaje. Y esas son algunas cosas que sacamos sobre el personaje de Juan el Bautista la semana pasada. Ahora, hoy vamos a ver qué podemos aprender de la vida de Abraham. ¿No? Abraham. El B se escribe lo mismo y no tiene acento nada. Abraham en inglés, solamente la A se cambia. Abraham. Ok. Aparte de Moisés, ningún personaje del Antiguo Testamento se menciona más en el Nuevo Testamento como Abraham. Moisés se menciona más en el Nuevo Testamento, después vemos que Abraham, el nombre de Abraham se menciona también unos cuantos veces. Santiago se refiere a Abraham como amigo de Dios. Vamos a ver eso en Santiago capítulo 2, versículo 23. Santiago capítulo 2, versículo 23, donde Santiago le llama o refiere a Abraham como amigo de Dios. Santiago capítulo 2, versículo 23, dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Este fue un título usado de nadie más en la escritura, amigo de Dios. Cuando dice, y se cumplió la escritura, en ese versículo, Santiago se refiere a Génesis capítulo 15, versículo 6. Vamos allá en principio, a Génesis capítulo 15, versículo 6, para que ustedes puedan ver que Santiago, donde Santiago sacó ese pensamiento. Génesis capítulo 15, versículo 6. Génesis, ahí el primer libro de la Biblia. Si cierran la Biblia y lo abren, ahí va a encontrar Génesis. Génesis capítulo 15, versículo 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Ahí vemos que Santiago refiere esa parte de ese versículo a Génesis capítulo 15, versículo 6. Lo dice también en Romanos capítulo 4, versículo 3. Oye lo que dice en Romanos. Dice, porque que dice la escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Ahí vemos en Romanos, dice lo mismo que digo en Génesis capítulo 15, versículo 6. Aquí Pablo se refiere al mismo pasaje que habló Santiago en Génesis. Cuando hablamos de amigo de Dios, nos llevamos a 2 Corintios o 2 Crónicas, capítulo 20, versículo 7, donde Josafat oró a Dios y le dijo, en 2 Crónicas, capítulo 20, versículo 7, voy a ir un poquito rápido para terminar en la noche, no se queden aquí toda la noche. 2 Crónicas capítulo 20, versículo 7 dice, Dios nuestro, no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham, después dice, tu amigo para siempre. También, no tiene que ir a este pasaje, también en Isaías capítulo 41, versículo 8, dice, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, y pues dice, mi amigo. Dice en Juan, capítulo 15,
versículos 14 y 15, Jesús hablando a sus discípulos, dice: vosotros sois amigos, sois mis amigos, hablando a los discípulos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Si tú quieres ser amigo de Dios, según este versículo, tienes que hacer lo que Él manda, lo que Jesús manda. Vemos también que los creyentes, en todas las generaciones se llaman los hijos, con la misma palabra, los hijos de Abraham. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 7. Gálatas capítulo 3, versículo 7. Dice: saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Dice también en Romanos capítulo 4, versículo 16, escuchen lo que dice este versículo sobre haciendo hijos de Abraham. Dice: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Nosotros, creyentes, somos hijos de ¿quién? De Abraham. La vida de Abraham ocupa una buena parte de Génesis, desde su primera mención, que se menciona en Génesis capítulo 11, versículo 26. Ahí vemos en ese capítulo, ese versículo, donde se empieza mencionando la vida de Abraham. Dice ahí Génesis 11, 26, Taré vivió 70 años y engendró a Abraham. Y ahí vemos la primera vez que se menciona el nombre de Abraham, y a Nacor y a Harán. Vemos todo el camino de Abraham hasta su muerte, que vemos que se termina en Génesis capítulo 25, versículos 7 y 8, donde dice: y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhalió el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Aunque sabemos mucho sobre la vida de Abraham, sabemos poco sobre su nacimiento y los primeros años de Abraham. Cuando conocemos a Abraham en la Biblia, ya él tiene 75 años. La historia de Abraham realmente empieza en Génesis capítulo 12. Ahora, en los 3 primeros versículos del capítulo 12 vemos la llamada de Abraham por Dios. Vamos a Génesis capítulo 12 en los primeros versículos para que vean el llamado de Abraham por Dios. Génesis capítulo 12, hablando sobre nuestro personaje bíblico, Abraham. Tenemos que entender y saber un poquito sobre su vida, y voy a mirar lo que nosotros podemos aprender sobre él. Ahora dice en capítulo 12, versículo 1 a 3: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.
Bendiceré a los que te bendijeren. Y a los que te maldiceré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios llamó a Abraham fuera de su casa en Harán y le dice que vaya a la tierra que él mostrará a quién, a Abraham. Dios también hace 3 promesas a Abraham. Número 1, la promesa de una tierra propia. Número 2, la promesa de convertirse en una gran nación. Y número 3, la promesa de bendición. Estas fueron las 3 promesas que Dios le dio a Abraham. Ahora, estas promesas son la base de lo que se llama el pacto de Abraham, que se estableció en Génesis capítulo 5 y ratificado en Génesis capítulo 17. Lo que realmente hizo Abraham especial es que él obedeció a Dios. Cuando leemos la vida de Abraham, lo que sabe y lo que podemos aprender más es la obediencia de Abraham a Dios. En Génesis capítulo 12, versículo 4, dice que después de que Dios llamó a Abraham, él obedeció. Dice el versículo, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Obedeció a Dios. Este acto de fe es tan impresionante que el autor de Hebreos le pone a Abraham en el salón de la fama de la fe. Por ejemplo, Hebreos capítulo 11, versículo 8, donde el autor menciona a Abraham, dice, por la fe, Abraham, estamos hablando de ahora el Nuevo Testamento, mencionando a Abraham, el Antiguo Testamento, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué fe tuvo Abraham? ¿Cuántos de nosotros dejará todo que sabemos y familia para ir a un sitio donde no sabemos? Muchas manos probablemente no van a alzar porque imagino que es difícil para salirnos a un sitio donde nosotros ni sabemos dónde vamos a ir. Y así fue Abraham. El concepto de familia no era todo para una persona que vive en el tiempo de Abraham. Familia era importante en ese tiempo cuando Abraham vivió en sus familias. Era algo importante. En esos días las familias vivían cerca de cada uno. Era raro que los miembros de la familia vivían cientos de millas de distancia a uno de otro. Todas las familias en esos tiempos vivían cerca. Cuando Dios le dijo a Abraham que se vaya a un sitio donde él no conoce, fue difícil para ellos, hacerlo. Pero de alguna manera, por la providencia de Dios, Abraham sabía y reconocía el llamado del Señor y obedeció. Ahora, otro ejemplo de la vida de fe de Abraham se ve en el nacimiento de su hijo, que fue ¿quién? Isaac, hijo de Abraham. Abraham y Sara no tenían hijos, pero Dios prometió que Abraham tendría un hijo en Génesis capítulo 15, versículo 4, donde dice, luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Este hijo no solamente será el heredero de la inmensa fortuna de Abraham con él Dios, porque Dios le bendijo, pero más importante aún, el heredero de la promesa y la continuación de la linaje piadosa de Seth.
Ahora, Abraham cree que la promesa de Dios, creó de la promesa de Dios y se le tomó en cuenta con justicia. Vemos eso en Génesis capítulo 15, versículo 6, cuando dice, y creó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora, Dios dice otra vez su promesa a Abraham en Génesis capítulo 17 y su fe es recompensada en Génesis capítulo 21 con el nacimiento de Isaac. Ahora, una vez más, el autor de Hebreos escribe por la fe de Abraham, a pesar de que ya había pasado la edad de Sara, y Sara mismo no podía tener hijos, recibió fuerza para tener hijos porque él le concedió fiel a que lo hacía prometido. No vamos a leer, pero ahí se ve en Hebreos capítulo 11, versículos 11 y 12. Ahora, la fe de Abraham se pondrá a prueba con respecto a su hijo Isaac. En Génesis 22, Dios ordena a Abraham que sacrificara a Isaac en monte que se recuerda el monte donde sacrificó o iba a sacrificar a Isaac. Monte Moría. Y no sabemos cómo Abraham reaccionó internamente para con este mandato que Dios le dio. Pero lo que vemos es Abraham obedeció fielmente a Dios, que fue el escudo, como vemos en capítulo 15, versículo 1, Génesis, que dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no teméis, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Eso sabemos que la historia termina con Dios frenando a Abraham de sacrificar a Isaac, pero imagínate cómo debe haber sentido Abraham en ese momento. El punto de que la fe de Abraham en Dios era mayor que su amor por su hijo, y él confiaba en que incluso si había sacrificado a Isaac, Dios pudo traerlo de vuelta de entre los muertos. Y vemos ese pasaje en Hebreos capítulo 11, versículos 17 a 19. Ahora, Abraham tuvo sus momentos de fracaso y el pecado, como obviamente todos nosotros. Y sabemos en dos ocasiones en las que Abraham mintió de su relación con Sara para protegerse en las tierras hostiles. En Génesis capítulo 12 sabemos de esa historia. Pero en ambos de estos incidentes, Dios protege y bendice a Abraham a pesar de su falta de fe en esa historia. También sabemos que en la frustración de no tener un hijo, Abraham y Sara hizo un plan para tomarlo a sus propias maneras. ¿Con quién? Con Agar. Vemos eso en Génesis capítulo 16. El nacimiento de Ismael demuestra la falta de fe y la gracia de Dios, porque Dios bendice a Ismael. Ahora, el padre de los fieles hablando de Abraham, tenía sus momentos de dudas, pero él todavía es exaltado entre los hombres como un ejemplo de la vida del fiel, de ser fiel. Podemos aprender sobre Abraham a ser fiel. Una lección obvia que podemos aprender para sacar de la vida de Abraham es que debemos vivir una vida de fe. Si queremos sacar algo de la vida de Abraham esta noche, es a vivir una vida de fe. Abraham pudo llevar a su hijo Isaac hasta el monte Moría, porque sabía que Dios era fiel y a cumplir sus promesas.
Ahora, la fe de Abraham no era una fe ciega, su fe era una seguridad establecida y confianza en aquel que había demostrado su fiel verdadero. Si miramos atrás en nuestra propia vida, podemos ver lo malo de la providencia de Dios por todas partes. Dios no tiene que dividir las aguas del mar para ser activo en nuestra vida. Dios está orquestando los eventos de nuestra vida, está planeando todo en nuestra vida, organizando todo en nuestra vida. Y a veces no parece así, pero la vida de Abraham es evidencia de que es cierto. Vemos que los fracasos de Abraham demuestran que Dios, aunque no nos protege de las consecuencias de nuestro pecado, trabaja con gracia su voluntad en nosotros a través de nosotros mismos. Y la vida de Abraham nos muestra también la bendición de la simple obediencia. No solamente vemos que debemos estar fiel o tener fe, pero también aprendemos sobre Abraham la obediencia, que debemos obedecer a Dios en la cosa simple, la cosa grande. Cuando se preguntó a dejar a su familia, Abraham dejó. Cuando se preguntó a sacrificar a Isaac, Abraham se levantó temprano en la mañana siguiente para hacerlo, obedeció. De lo que podemos ver, no había ninguna duda en la obediencia de Abraham. Ahora, Abraham, como la mayoría de nosotros, puede haber agonizado sobre estas decisiones, pero cuando llegó al momento de actuar, él actuó y obedeció. Y cuando oímos la verdadera llamada de Dios, o leemos sus instrucciones en la palabra, nosotros debemos actuar como hizo Abraham, a obedecer. La obediencia no es opcional cuando Dios ordena algo. Y Abraham no tenía fe con la situación con Agar y Ismael. Nos muestra cómo debemos tomar asuntos en nuestras propias manos. Vemos en esa historia. Dios había prometido un hijo a Abraham y Sara, para en su impaciencia, su plan para tener un hijo no trabajó. En el primer lugar había un conflicto entre Sara y Agar, y más tarde en el conflicto entre Ismael y Isaac. Vemos más adelante. Los descendientes de Ismael, descendientes de Ismael, terminan convirtiéndose en enemigos del pueblo de Dios. Y no podemos cumplir la voluntad de Dios en nuestras propias fuerzas, que podemos aprender sobre eso. Nuestros esfuerzos terminan creando más problemas. Cuando estamos haciendo todo en el esfuerzo de nosotros, ahí es cuando creamos problemas. Esta lección tiene aplicaciones en nuestra vida. Que si Dios ha prometido hacer algo, debemos ser fieles y pacientes y esperar a Él para hacer todo en su tiempo o en su propio tiempo. Veces el apóstol Pablo usa a Abraham como un ejemplo de esta doctrina fundamental. Ahora, en Romanos, todo el cuarto capítulo 4, está dedicado a la ilustración de la justificación por la fe a través de la vida de Abraham. Y obviamente no vamos a leer todo el capítulo, pero quiero que ustedes sepan sobre eso. Otra cosa que
aprendemos de la vida de Abraham es que la fe no es algo que tienes automáticamente. La fe no es algo que nosotros tenemos automáticamente. En 3 ocasiones, ahí cuando empiezo a hablar así es porque el tiempo para terminar. Y si no me está diciendo, ahora ya está cerca. En 3 ocasiones distintas en los evangelios, Mateo, Lucas y Juan, nos enteramos que no es suficiente para descender físicamente de Abraham para la salvación. La aplicación para nosotros es que no es suficiente para ser creado en un hogar cristiano. Nosotros no podemos ir al cielo por la fe de sus padres. No podemos ir al cielo por la fe de Abraham. No es una entrada para nosotros. Pablo usa a Abraham para ilustrar esto en Romanos capítulo 9, donde dice que no todos los que descienden de Abraham fueron elegidos para salvación. Vemos esto en Romanos capítulo 9, versículo 7. Aprendemos que la salvación viene por medio de la misma fe que Abraham tenía en su vida. Ahora, por último, vemos que Santiago usa la vida de Abraham como ejemplo, que la fe sin obras está muerta. Vamos a ir rápido a Santiago capítulo 2, versículo 21. Sobre la fe sin obras está muerta. Santiago capítulo 2, versículo 21. Dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. El ejemplo que utiliza es la historia de Abraham y Isaac en el monte Moriah. La fe debe resultar en, obviamente, buenas obras. Ahora, en el final, yo sé que dije último, pero en el final vemos que Abraham era una persona de ejemplo, no tanto en su piedad o vida perfecta, que tenía defectos como hemos nosotros, como hemos visto en su vida, sino porque su vida ilustra tantas verdades de la vida cristiana. Dios llama a Abraham por los millones de personas en la tierra para ser el objeto de sus bendiciones. Abraham es un ejemplo vivo de la fe y la esperanza en las promesas de Dios, y vemos eso en Hebreos capítulo 11. Ahora, nuestra vida debe ser un ejemplo de fe, como Abraham. Que cuando llegamos a los últimos días de nuestra vida, nuestra fe, como la de Abraham, se mantenga como un legado para los demás, que ellos puedan ver la fe de nosotros en nuestra vida. Aprendemos sobre Abraham a obedecer a Dios. Algo fácil que podemos aprender sobre Abraham es obedecer a Dios, y vemos eso en la historia de Abraham. También aprendemos sobre Abraham a ser fiel a Dios, ¿verdad? Y esas 2 cosas podemos sacar sobre la historia de Abraham. Ahora, la semana que viene vamos a seguir con otro personaje bíblico, pero vamos a aplicar estas 2 cosas en nuestra vida. Somos obedientes a Dios. Cuando Dios le dice algo a nosotros, ¿verdad? Isaías y Joseph, cuando Dios está hablando a nosotros y quiere que nosotros hacemos algo, nosotros debemos obedecer a Dios, ¿verdad? No solamente como pasa a nosotros a veces la segunda, la tercera vez, pero obedecer a Dios la primera vez. Y obedecer a Dios en las cosas pequeñas, no solamente en las cosas grandes, pero en las cosas pequeñas que Dios le pide a nosotros. Y también a ser fiel
ser fiel al Señor como Abraham hizo. Abraham tenía algunas cosas que no hizo bien, y podemos aprender sobre eso, pero en el final obedeció a Dios y se mantuvo fiel al Señor. Vamos a terminar antes que se ponga peor acá arriba. Señor, te damos gracias por este tiempo donde pudimos aprender sobre Abraham, un poquito sobre su vida, sobre muchas cosas que hizo bien, algunas cosas que hizo mal, pero lo que podemos sacar de esta historia, esta persona bíblico, es que nosotros debemos obedecerte a ti. Que cuando tú le mandas a nosotros a hacer algo, nosotros debemos obedecer la primera vez. Y Señor, ayúdanos como cristianos a obedecerte a ti la primera vez. Y Señor, ayúdanos a estar fiel a ti, a ser fiel a la palabra. Y Señor, te damos gracias por Abraham y el testimonio que tenemos de la vida de él. Y como no solamente se menciona en el libro del Antiguo Testamento, pero en el libro de Hebreos, donde se menciona la fe de Abraham y el ejemplo que el autor le usa de su vida. Y ayúdanos a aprender sobre eso. Ayúdanos a obedecer, ayúdanos a ser fiel a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar de pie esta noche y vamos a cantar el último corito. Que el Señor les bendiga a todos. Cantamos que termina. Dios te bendiga, protección te sea su gracia, siempre tu sostén, su ángel velando a tu redor esté, dándote abrigo por doquier.